Bueno, en primer lugar, quisiera, en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y en particular del presidente, el doctor Benjamín, agradecerles la invitación y este espacio para poder compartir con ustedes, digamos, ya como lo señalaba la doctora, una visión muy particular respecto de unos cambios normativos de este año. En ese mismo sentido, quisiera agradecerle a la doctora Gloria Nancy Jara la invitación y este espacio. Antes de comenzar, digamos yo, un poco escuchando todo esto y tratando como de abocar por el orden, sí me parece muy importante, digamos que, como lo dijo el director de la DIAN, estos espacios también son relevantes porque en todos nosotros se van generando un pocotón de dudas y un pocotón de observaciones respecto de cómo está evolucionando la normatividad. Entonces, aunque claramente estoy de acuerdo que este es un espacio para intercambiar ideas, también aprovechemos este espacio para ir identificando cuáles son esos temas que se vuelven relevantes, aunque no salgamos con ninguna conclusión, sino que salgamos más confundidos de lo que llegamos. Bueno, entonces, un poco lo que quisiera en este sentido mencionar de esta exposición y encaminarla es a lo siguiente. La parte, digamos, académica del impuesto a la riqueza creo que es bastante clara. Entonces, la realidad, lo que queremos un poco es enfatizar algunos, digamos, obstáculos o algunos temas que hemos encontrado durante la aplicación de este impuesto. Entonces, ¿qué es lo que primero llama la atención? ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza? Y en ese sentido aquí, digamos que encontramos una particularidad en relación con nuestros competidores a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Colombia, a partir de esta norma, no solo grava a los residentes colombianos en su patrimonio, sino que adicionalmente grava o intenta gravar a cualquier persona, bien sea natural o jurídica, que tenga un patrimonio en el país, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos, de manera general, las personas naturales colombianas, residentes en Colombia, pues van a estar gravadas con el impuesto a la riqueza en relación con su patrimonio. Las sociedades colombianas de igual manera, y creo que, digamos, es a partir de las personas naturales extranjeras donde empieza a complicarse la cosa y donde, digamos, que encontramos una serie de alertas. Una persona natural extranjera está gravada en Colombia por el patrimonio que posea directamente en el país o por el patrimonio que posea de manera indirecta a través de un establecimiento permanente. Entonces, aquí, digamos que llama la atención desde el punto de vista conceptual el hecho que una persona natural extranjera también es sujeta de tener en Colombia un establecimiento permanente. Y, digamos, cuando revisamos de manera rápida las normas de establecimiento permanente, el artículo 20, en principio hace referencia a las sociedades extranjeras, digamos, como quienes pueden en algún momento constituir o configurarse un establecimiento permanente. Entonces, aquí pareciera claro que una persona natural extranjera evidentemente puede llegar a tener en el país un establecimiento permanente y ese establecimiento permanente ser sujeto del impuesto al patrimonio. Ahora, en el caso de las sociedades extranjeras, la norma señala que son sujetos pasivos, bien sea por el patrimonio poseído directamente o bien sea por el patrimonio poseído a través de sucursales o a través de un establecimiento permanente que se llegue a configurar. Entonces, y que, digamos, esté vinculado ese patrimonio con el establecimiento permanente. Cuando leemos la primera parte de la norma señala que esta sucursal y este establecimiento permanente serán sujetos del impuesto a la riqueza por el patrimonio poseído directamente en Colombia. Entonces, si uno hace como una interpretación literal, ¿a qué le lleva? A que si la sucursal tiene un patrimonio en el país, pues eso es lo que está sujeto al impuesto a la riqueza. Sin embargo, más adelante, cuando empezamos en el análisis del impuesto a la riqueza, nos señala que para determinar cuál es el patrimonio sujeto al impuesto a la riqueza, es importante observar el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, que señala que para determinar cuál es el patrimonio, tiene que haber un estudio de atribución en virtud del cual se establezca cuáles son los activos y pasivos que se le pueden atribuir a la sociedad
así como los ingresos, costos y gastos, bueno, que ese es un tema aparte. Pero en este caso, entonces, desde el punto de vista estrictamente literal, creo que ya empezamos a encontrar una serie, digamos, de obstáculos para la interpretación de la norma. Porque si la norma me dice que es el patrimonio poseído directamente en el país, y más adelante me señala que es el patrimonio según lo que me arroje el estudio de atribuciones, entonces ahí podría llegar a tener una diferencia, porque es, digamos, puede llegar a ser el ejemplo en el que una sucursal, en virtud del objeto que esté desarrollando, tenga una maquinaria en el país, digamos, una sucursal que se dedique a la prestación de servicios al sector de la minería, entonces tiene una serie de activos, justamente una maquinaria dedicada a eso. Pero por decisión de su casa matriz o de su oficina principal, digamos que adicionalmente tiene unos derechos fiduciarios en un proyecto inmobiliario que no tiene nada que ver con su objeto social. Como les explicaba, cuando leíamos la primera parte de la norma, pareciera que tanto los derechos fiduciarios como esa maquinaria deberían hacer parte de la base gravable o del patrimonio que tengan en el país. Pero luego, cuando se hace el estudio de atribuciones va a señalar que en relación con la actividad que está desempeñando, los activos vinculados solamente es la maquinaria. En consecuencia, debería, digamos, excluirse eso que no hace parte de lo atribuido por el estudio de atribuciones. Entonces, ahí me parece que hay una zona en la que no está claro y que la misma norma parece que no es clara. Entonces, hay una serie, digamos, nuevamente de vacíos ahí para ver cuál camino tomar, ¿no? Otro ejemplo de esto, que más adelante ya lo veremos, es qué pasa cuando esta sucursal o este establecimiento permanente tiene una cuenta bancaria en el exterior. Entonces, aquí, nuevamente, en principio, la primera impresión es que ese activo está por fuera del país, porque esos recursos no están en el territorio, en consecuencia no deberían estar incluidos acá. Sin embargo, cuando analizamos el artículo 265, que señala qué bienes se entienden poseídos en el país, se señalan justamente los fondos que están ubicados en el exterior son utilizados en el giro ordinario de los negocios. Entonces, aquí nuevamente esto debería haber sido incluido en la declaración del impuesto a la riqueza. Y más adelante, simplemente para no robarme el tema de mi colega que sigue, ese mismo dilema surge con la presentación de la declaración de activos en el exterior. Porque en el caso de la sucursal, ¿qué pasa? ¿Declaro o no declaro esa cuenta? Desde la perspectiva puramente académica, es ese soporte legal que yo pueda tener al momento de asumir una posición, ¿no? Porque la misma norma me está estableciendo al inicio una directriz y pareciera que luego, digamos que tengo debería tener otra forma de actuar. Bueno, entonces, aquí venimos con el tema del hecho generador. El hecho generador del impuesto a la riqueza de manera general es la riqueza poseída en Colombia. Y aquí nuevamente nos trae un término. Entonces, el término es riqueza. ¿Qué se entiende por riqueza? Riqueza es el patrimonio bruto menos las deudas, al momento en el que se debe verificar el impuesto. Bien, el impuesto a la riqueza no tiene una definición del impuesto de lo que es patrimonio bruto, entonces nos debemos remitir nuevamente a las normas generales del Estatuto Tributario.
Y el Estatuto Tributario nos señala qué es el patrimonio bruto, entendido como todos esos bienes o derechos poseídos o apreciables en dinero. Entonces, a mí me parece que esto genera para estas personas digamos, un limbo jurídico impresionante, porque al final de cuentas, en el giro ordinario de cualquier empresa puede tener relaciones con el exterior. Entonces, ¿qué pasa si yo, en virtud de, no sé, una demanda, decidí contratar unos abogados en el exterior, que como todos sabemos es carísimo, y al final del periodo tengo el pasivo por los servicios que me prestaron, digámoslo así, superiores a 1.000 millones? Yo tengo ese pasivo, recibí el respectivo cobro. ¿Qué quiere decir eso? Que esos abogados del exterior tienen un activo en Colombia, porque finalmente tienen la posibilidad de cobrar y eso es apreciable en dinero. En consecuencia, esa entidad estaba sujeta al impuesto a la riqueza. Segundo, todas las empresas con las cuales hay el giro ordinario de la compra y venta de bienes, que al final del periodo hayan tenido una cuenta por cobrar en el país, ¿qué quiere decir? Que estaban sujetas al impuesto a la riqueza. Aquellas entidades que tienen un inmueble en Colombia, impuesto a la riqueza. Aquellas entidades del exterior que tienen bienes ubicados en el país por diferentes circunstancias, impuesto a la riqueza. Y digamos, hace no más de 2 años se evidenció que a través de los contratos, por ejemplo, de cuentas en participación, se estaban desarrollando muchos proyectos en el país, en virtud del cual entidades del exterior contribuían bienes o contribuían derechos o contribuían, no sé, digamos que como la norma es bastante amplia, pueden contribuir a ese tipo de proyectos, lo que sea. En consecuencia, al final del día sí es viable argumentar que esas entidades tienen derechos apreciables en dinero en el país y en consecuencia debieron estar obligadas al impuesto a la riqueza en Colombia. Porque el tema del patrimonio bruto es súper amplio, ¿no? Todo lo que a mí al final yo lo pueda apreciar en dinero es casi que un activo y en consecuencia debería estar sujeto a esto. El segundo tema acá, y es que me parece a mí que para las entidades del exterior, el tema de las deudas también es muy complicado, porque digamos es, ¿cómo las pruebo? ¿No? Porque el derecho apreciable en